Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí estoy una vez más desde Temuco para seguir compartiendo con ustedes desde Chile en crisis y en estallido social. Desde que inició la crisis hemos venido mirándola desde diferentes ángulos, perspectivas de la economía, los derechos humanos, desde la perspectiva local, desde la perspectiva global, de la geopolítica, de un montón de ángulos para tratar de mantener esa libertad de pensar, esa libertad, ese pensamiento crítico que es tan necesario en los dilemas y los conflictos del siglo XXI. Hoy quiero invitarlos a hacer un análisis desde una perspectiva diferente que no hemos hecho hasta hoy, y es la perspectiva latinoamericana. Y para eso me puse a pensar hoy y dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo explicar esta crisis? Dije, tal vez la puedo dividir en izquierda y derecha en Latinoamérica y ver si hay factores comunes, pero en realidad los países que están en crisis hay países de izquierda y de derecha, y los que no están en crisis también hay gobiernos de izquierda y de derecha. Entonces dije, bueno, ese parece no ser el patrón común en esta crisis. Entonces dije, bueno, ¿cuál será? Lo primero, pensemos en los países que no están en crisis. Por ejemplo, en Argentina. Argentina, increíblemente, esta vez no está en crisis, a pesar de que tiene varios factores que uno podría esperar que sí estuviera. Era un gobierno de derecha, el de Macri, acaba de girar hacia el nuevo peronismo y hasta ahora está bastante tranquila. Brasil con un gobierno de extrema derecha, con la liberación de Lula hace pocos días y otra realidad totalmente distinta, tampoco está en crisis. México, con López Obrador, que también un gobierno más de izquierda, que supuestamente iba a resolver todos los problemas de las injusticias y que tampoco ha cumplido todas sus promesas, tampoco está en estallido social. Uruguay acaba de tener elecciones y hacer un giro hacia la derecha. Entonces, fíjense, no hay ahí un patrón común que uno pueda decir que tienen estos países que no están en crisis contra los que sí están en crisis. Perú, que está ahí como en la mitad, y después les voy a explicar por qué, cuál es mi pronóstico en el tema de Perú. ¿Qué países están en crisis? Venezuela, evidentemente, con una dictadura de izquierda. Tenemos a Ecuador, tenemos a Bolivia, que acaba de tener que acaban de intervenir los militares, ¿verdad? Y llaman pronto elecciones con un giro hacia la derecha. Tenemos a Chile con un gobierno de derecha que también está en crisis. Tenemos a Colombia, que acaba de incorporar también a las manifestaciones. Entonces, fíjense que hay en un bloque de países y en otro que los hace diferentes y que hace que algunos estén en crisis y los otros no. Me puse a pensar algunos elementos y podemos encontrar tal vez aquí algunas sorpresas, y ya no tienen que ver tanto con la política. El primer elemento que está presente en la mayoría de los países que están en crisis es un elemento nuevo, que es el conflicto entre los pueblos originarios y las clases más elitistas de esos países. En Ecuador tenemos los correístas, ¿cierto?, contra el mundo indígena. En Bolivia, ¿cierto?, los seguidores de Evo Morales, que representa más el mundo indígena, contra el mundo más empresarial o más de derecha. En Chile podemos ver que en todas las marchas se ha incorporado esta visión plurinacional del pueblo mapuche. De hecho, podemos ver la bandera del pueblo mapuche en casi todas las marchas, contra una visión más empresarial y más de derecha, y así. O sea, todos estos países que están en crisis y en estallido social sí tienen ese nuevo elemento. Otro elemento que es común a los países que están en crisis, si se fijan, es una alta polarización, aunque Argentina también tiene una alta polarización política. O sea, las miradas se han vuelto mucho más extremas. Las miradas moderadas, las miradas sensatas han bajado la intensidad, han bajado la voz y han aparecido fuertes voces muy extremas. Ese extremismo se está viendo hoy en Chile, se está viendo hoy en Colombia, se está viendo en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. O sea, miradas muy, muy contrapuestas. Pero aún así, parte de esos elementos también están en otros países, y sigo sin explicar qué es lo que lleva a que estos países tengan estallido social y los otros no. Pero hay un elemento que me parece bien curioso y que posiblemente tenga algo que ver. Y es que todos estos países que están en estallido social son países productores y exportadores de materias primas. Todos estos países vienen del superboom de los commodities, de las materias primas, con precios altísimos, históricos, que llegaron, ¿cierto?, después de las enormes inyecciones de dinero que les contaba el otro día, que hizo la Reserva Federal principalmente, que hizo que mucho capital se refugiara en los commodities, el crecimiento expansivo de China enorme, que llevó también a que el precio del cobre, del petróleo y todos sus derivados estuvieran realmente en unos precios muy altos. Y todos estos países entraron en un ciclo distinto, que es un ciclo donde el precio de los commodities ha bajado mucho y que eso les ha afectado gravemente su crecimiento. La Venezuela de Chávez con los petrodólares no tiene nada que ver con la Venezuela de Maduro. El Chile del primer gobierno de Piñera o del primer gobierno de Bachelet, con un precio del cobre disparado, no tiene nada que ver con la realidad que ha tenido con el precio del cobre por debajo de las 3 libras, ¿verdad? Donde ha sido muy difícil a estos países que son monoproductores, monoexportadores de un producto, mantener tasas de crecimiento altas. Entonces, fíjense, todos estos países han tenido
una fuerte caída en sus tasas de crecimiento. Chile crecía al 6%, los últimos años estaba creciendo cerca del 2%, con lo cual las expectativas de esos tiempos mejores no se han cumplido. No se han cumplido porque el modelo productivo que tienen estos países es en base a la exportación de sus commodities. Ahí hay un elemento en común que, si se dan cuenta, en los países como Argentina, Brasil o México no se cumple tanto. Son países que han utilizado una política mayor de sustitución de importaciones y por lo tanto tienen algo más de industria, ya sea Argentina industria local porque ha tenido cerrados los mercados internacionales. Brasil ha tenido históricamente una política de sustitución de importaciones, con lo cual ha desarrollado la industria del automóvil y un montón de otras industrias. Igual en el caso de México, no son países tan dependientes de los commodities. Tal vez hay algún nexo por ahí con los países que están explotando. Bajo esa lógica que les estoy diciendo, Perú debería ser el próximo país que entre en estallido social. Esa es mi reflexión para hoy, amigos. Espero que esté muy bien y seguimos conversando. Chao.